Conocer las actividades de los juristas a lo largo de la historia adquiere relevancia y más aún cuando ese análisis lo bajamos a la cuestión local, a la cuestión de corrientes. El ejercicio del derecho estuvo fuertemente vinculado a la administración de justicia desde el origen y fueron los romanos, allá con la sistematización del derecho romano, en donde el ejercicio del derecho de aquellos que ejecutaban el derecho tuvieron un rol importante en la sociedad. Hasta lo regularon. Los romanos establecieron por primera vez lo que denominaban el colegio togado, la asociación de abogados, lo que hoy conocemos y ha pervivido hasta la fecha, el colegio de abogados, es una creación romana. El ejercicio del derecho en Roma era fundamental, era importante. No solamente el ejercicio abogadil, sino también el rol de los doctrinarios y los juristas. Ahí tenemos grandes ejemplos emblemáticos como Ulpiano, Paulo, Gallo, que fueron referentes de la construcción de aquel derecho, pero también fueron quienes ejercieron la abogacía. Hay un libro maravilloso de un ex profesor de la Facultad de Derecho, Zoltán Mejes, el Abogatus Romanus, que cuenta y describe cómo es la vida del abogado romano y el rol de principios que tenía para el ejercicio del derecho y la aplicación de la justicia. Y la administración de la justicia es uno de los roles fundamentales del Estado y siempre estuvo presente, antiguamente muy vinculado con la divinidad, la justicia divina, la justicia de los hombres, la interrelación de los dioses haciendo justicia. Y acá tenemos en este vuelco que ha dado el mundo occidental con el derecho romano, en donde hace a la justicia de los hombres, sobre todo la justicia del derecho civil, aquel derecho que en los romanos va a ser determinante, como el derecho de las obligaciones, de los contratos, derechos reales, derecho del matrimonio, de las sucesiones, todas aquellas ramas del derecho que el propio el romanismo nos ha legado. Luego, por supuesto, ese origen de la administración de justicia y del ejercicio de la abogacía romano se va a trasladar al mundo castellano, al mundo español, que va a ser el nexo, la conexión por la cual después va a desembocar en el continente americano. Y en España, sobre todo en la sistematización de las 7 partidas, va a estar, volcado todo el derecho y también la regularización del proceso y del ejercicio del derecho. Y cuando se produce el descubrimiento de América y España tiene que volcar la administración del Estado al nuevo continente, la justicia va a tener un rol determinante. Con una característica particular, porque la justicia en el derecho indiano estaba centralizado en aquel que tenía todo el poder soberano, que era el rey. El rey sí va a entregar, va a disponer a otros funcionarios que en su nombre puedan administrar justicia. Delegados, digamos. Sí, no va a haber un poder judicial, desde luego, pero todos los funcionarios, todos los órganos van a tener esa facultad, esa función de administrar justicia. Pero en el ejercicio de la abogacía en Indias y en los primeros momentos de la conquista de América, va a haber una particularidad porque va a estar prohibido el ingreso de los abogados expresamente. Aún más, los Reyes Católicos prohibió que los abogados viniesen a América, llegasen al nuevo continente, porque decían, y esto lo va a ratificar algunas normas posteriores, que donde no había conflictos, los abogados lo construían. Lo generaban. Lo generaban. De todas maneras... Creencia que por ahí hasta ahora... Sí. ¿No? De todas maneras, esta construcción del ejercicio del derecho en la primera parte de la historia indiana se va a consolidar cuando sí se van a instalar
unas instituciones muy importantes que ya hemos hablado en otras oportunidades, como fueron las audiencias. Esas audiencias se van a instalar, que van a ser un órgano como de apelación y de control de otros funcionarios administrativos y políticos, y cuando había que litigar ante la audiencia, sí era necesario tener el patrocinio letrado. Había que tener ya la firma de un abogado para que técnicamente pueda llevar adelante el proceso. Inicialmente, sobre todo en las primeras décadas de la conquista americana, los pleitos los resolvía el cabildo, los resolvían las principales autoridades, se hacían en forma oral, casi sumaria, sobre todo en la materia civil. En la materia criminal sí era un poco más complicado, pero en materia civil se llevaba adelante a través de un proceso muy simple que no se necesitaba patrocinio letrado. La justicia siempre generó, digamos, un rango importante dentro del Estado, y esto también generaba competencia entre funcionarios en el derecho indiano de quién aplicaba la jurisdicción o la competencia del fallo o del caso que le correspondía. Así había problemas entre las audiencias, los cabildos, los propios virreyes, que entraban en conflictividades a veces sobre la competencia de los casos en particular que le debía tocar. Y los abogados se fueron formando a lo largo del tiempo y se encontraron a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con un cambio y una transformación en la idea del Estado, y fueron partícipes indispensables para el proceso revolucionario hispanoamericano. Y en la ya conocida nuestra Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, fueron los abogados puntales de la transformación: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan José Paso, Mariano Moreno, que fueron los gestores ideológicos del pensamiento, de la construcción política del cambio revolucionario. Más allá después de cómo se va a afianzar, ¿no es cierto?, en la materia militar y en la proyección que va a tener la formación del Estado. Pero van a ser los abogados quienes, con esa idea, con esa teoría y con esa hipótesis de construir un nuevo Estado, van a aplicar las teorías del derecho para fundamentar lo que se iba a construir. Hay dentro del derecho una parte, una faceta fundamental, que es el derecho público. Tenemos el derecho privado, como decía Ulpiano, el derecho privado y el derecho público. Y en el derecho público, que es la construcción del Estado, el funcionamiento del Estado como tal, fueron los abogados quienes idearon las primeras herramientas, los primeros elementos para construir un nuevo Estado que no existía en el Río de la Plata. Cómo se debía dejar el antiguo sistema monárquico, antiguo sistema indiano, español, y transformar a un nuevo Estado dentro del derecho patrio, dentro de lo que se quería crear un nuevo Estado, de lo que después va a ser el derecho argentino, el Estado argentino. Y había que idear normas, leyes, constituciones, reglamentos, resoluciones que marquen un nuevo Estado y un nuevo funcionamiento del Estado. Y eso, ahí anidó la idea de aquellos que se formaron en leyes, en jurisprudencia y en derecho. La provincia de Corrientes va a tener en su construcción estadual la idea, la participación y el ejercicio de juristas, de hombres del derecho que van a aportar su inteligencia y su conducta a la construcción constitucional y al ejercicio del derecho. Hay dos referentes en el siglo XIX de aquellos hombres de Corrientes que ejercieron la abogacía y fueron rescatados y sobresalientes. El primero de ellos, José Simón García de Cosio, en la primer parte del siglo XIX. Y en la segunda parte, Lisandro Segovia. Los dos con grandes virtudes y se han proyectado en el tiempo en la doctrina del derecho. El primero de ellos, José Simón García de Cosio. Correntino, se recibió de abogado, de doctor en leyes y jurisprudencia en Charcas, en el Alto Perú, en la Universidad de Charcas. Al recibirse directamente se va a ir a Buenos Aires. En Buenos Aires va a ser fiscal de la Audiencia de Buenos Aires
y lo va a sorprender los movimientos de mayo de 1810 y formará parte del Cabildo Abierto de aquel año, del 22 de mayo. García de Cossio va a adherir la postura de Cornelio Saavedra de un cambio de gobierno, y al poco tiempo el Cabildo de Corrientes, sabiendo que era abogado y había abrazado la causa de la Revolución de Mayo, lo designa como el primer diputado correntino a la Junta Gubernativa. Así que García de Cossio, joven abogado, participante de la audiencia de Charca y participante del nuevo gobierno, va a ser representante de Corrientes en la Junta Grande. Luego de terminar su acción en la Junta Grande en 1810-1811, se va a retirar y va a venir a Corrientes, y en Corrientes va a ejercer la abogacía, va a ejercer el derecho y se va a comprometer inmediatamente en construir la idea de las constituciones en Corrientes. Aún más. ¿Siendo el primer abogado o el más destacado al menos en Corrientes? Es el primer abogado que ha tenido una participación pública en la construcción del Estado, a tal extremo que va a ser artífice de las primeras constituciones de Corrientes. La Constitución de 1821, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1838 van a surgir de la pluma de García de Cossio. Y si antes queremos ver algún reglamento organizativo previo, como el de la República Entrerriana, durante la ocupación de Francisco Ramírez a la provincia, también García de Cossio colaboró con la elaboración de aquel reglamento constitucional de la República Entrerriana. Lo que estamos viendo, que ha sido un hombre que siempre ha sido considerado por el poder político como un gran conocedor del derecho y alguien acercado a las instituciones constitucionales. Aún más, inicialmente se opuso al pensamiento artiguista de tal extremo que participó en la sublevación de Genaro Perugorría. Fue prisionero inicialmente de Artigas, pero Artigas ve su bondad, ve sus bondades dentro del derecho, su característica en la doctrina jurídica, lo lleva para sí y trabaja para Artigas. Aún más, va a ser asesor de Artigas en el Congreso de Oriente, el conocidísimo Congreso de Oriente de 1815. Así que estamos viendo una figura sobresaliente. Casi un prócer, ¿no? Un prócer dentro del derecho, claro, que ha gestado en aquel momento en donde no había consolidada ninguna norma constitucional, sino cuando se estaba creando el marco constitucional de la provincia, el rol fundamental de García de Cossio, con su construcción en la idea, en la doctrina, en la jurisprudencia y, por supuesto, en el derecho. En la segunda parte del siglo XIX tenemos un hombre sobresaliente también, que va a ser Lisandro Segovia. Lisandro Segovia, un brillante abogado que va a cumplir su rol también va a ser un abogado que se va a dedicar a la doctrina, al ejercicio de la profesión y también a la política. En estos tres aspectos va a sobresalir y va a estar, digamos, en la primer plana de lo que va a ser el foro correntino. Como abogado, acá en el Archivo General de la Provincia de Corrientes tenemos decenas de expedientes que llevan su firma, como abogado patrocinante, como también juez de la provincia. Fue miembro, el juez de Cámara y miembro del Superior Tribunal de la Provincia de Corrientes. Lisandro Segovia también en su doctrina hizo los primeros comentarios críticos al Código Civil de Vélez Sarsfield de 1871. Aún más, se tuvo que hacer una ley de fe de ratas del Código para modificar los errores que tenía, y quién fue el espíritu de que impulsó aquella fe de rata ha sido Lisandro Segovia, que después, en una obra que le llevó casi 10 años de investigación, pudo escribir los primeros comentarios al Código Civil argentino. También un hombre de vastísima cultura va a escribir un diccionario de argentinismos, es decir,
va a rescatar las voces castellanas vinculadas a la Argentina y establecerá su significado, sus sinónimos y sus antónimos. Esto va a ser de gran importancia para la lingüística rioplatense. Y por último tenemos esta última fase de Lisandro Segovia, que va a ser su participación política. Afiliado al Partido Liberal, a partir de 1870-1871, va a colaborar activamente con aquella agrupación política y va a cumplir cargos importantes, inclusive dentro de ministerios, de la función, dentro de la función del Poder Ejecutivo, y también después, con el tiempo, como dije anteriormente, participará en la magistratura. Hay una evolución de la justicia de aquel siglo XIX en el cual se estaba formando todo, y a este siglo XX, ya siglo XXI, en donde los juristas tenían un sistema organizado. Yo creo que el derecho permanentemente está en evolución, en cambio, y de la misma manera los juristas y los que ejercen la abogacía también deben llevar esa misma transformación y ese mismo cambio que lleva el derecho. Por último, aprovecho la oportunidad. En materia de evolución del derecho, Corrientes ha dado pasos importantes en el último tiempo, con los nuevos códigos, por ejemplo, ¿no? Sí, la incorporación de nuevos códigos, de nuevas leyes. Creo que, sobre todo en los códigos de procedimiento, que esa es la facultad que tienen las provincias. Como sabemos, la Constitución Nacional establece que los códigos de fondo corresponden al Congreso de la Nación y los códigos de forma a las provincias. Corrientes tiene últimamente ha determinado la incorporación de nuevos proyectos que se han aprobado, de códigos de procedimientos, y algunos que están en carpeta que van a ser de gran valía e importancia para el desarrollo de la magistratura y el ejercicio del derecho local. En materia de celeridad se ha logrado mucho y eso es importante, ¿no? Desde luego, porque la justicia tanto penal como civil, debe tener esa gran virtud de la celeridad. La justicia debe ser pronta, debe ser inmediata para que tenga su efecto también inmediato. Gracias, Dardo, y si querés agregar algo más, te escuchamos. Gracias, Rubén. Solamente que en este marco de la construcción de la historia de Corrientes y de nuestro país, el rol de los que ejercieron y ejecutaron la abogacía ha sido relevante, como habíamos mencionado anteriormente.